¿Alguna vez la mamá, la hermana, la esposa habrán pedido que le ayudes a limpiar la casa? Muchas veces no nos hemos dado cuenta, muchas veces no estamos pendientes, muchas veces no hemos contestado realmente a esas peticiones. Pero siempre nos han dicho, nos han pedido, nos han solicitado esa ayuda. Cuando todos y cada uno vemos a las mamás, se la pasan limpiando todo el día. Y muchas veces uno las ve y están limpiando cosas que uno cree que están limpias, que lucen bien. Pues todo esto nos hace pensar que Jesús también tuvo que limpiar la casa de su Padre Celestial. Por eso esta noche, en esta Semana Santa nuestra, miremos para limpiar nuestro corazón. Y cuando llegamos a la palabra, entonces podemos ir a Marcos capítulo 11, versículo 15 al 17. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Cuando nosotros evaluamos lo que estaba sucediendo en ese momento, tenemos que entender que los sacerdotes también eran dueños de la mayoría de esos puestos de venta. Que aquellos puestos que no eran de ellos, les obligaban a pagarles un impuesto. Por lo tanto, todos esos peregrinos que llegaban a adorar desde otros países debían cambiar sus monedas, porque fuera de eso los sacerdotes no aceptaban pago en el templo con monedas extranjeras. Qué triste ver la religión. Como Israel, en lugar de adorar a Dios, habían convertido en un negocio redondo para todos y cada uno de ellos. Pero cuando miramos el contexto de lo que estamos hablando, vemos que no empieza ahí. Empieza en la maldición de la higuera. Y Jesús estaba profundamente indignado con todo lo que estaba sucediendo allí, con todo lo que él estaba viendo en ese caminar. Vio lo del domingo y ahora estamos en ese lunes donde el templo parecía cualquier otra cosa menos un lugar en el que los hombres pudieran encontrarse con Dios y reconciliarse con Él. En vez de acudir a la casa de Dios para arreglar sus cuentas con Él, estos judíos se escudaban detrás de sus rituales religiosos para protegerse del castigo divino. Esa fachada religiosa era una especie de refugio para seguir viviendo sus vidas como mejor les pareciera. Habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Hoy, 2021, en este siglo, también hay gente que no vive una relación con el Señor, sino vive en religión. Y peor aún,
utilizan como medio de ganancia material. Muchos hacen rifas, venden entradas para conciertos, piden dinero a la gente para orar por ellos o supuestamente sanarles, lo cual es un engaño. Adicionalmente se olvidan que somos templo del Espíritu Santo, como nos dice allá en 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, y por ende no debe ser ensuciado con el pecado. Mira, tú y yo como seguidores del Señor debemos usar la mente y el cuerpo para el servicio de Dios. Así como nos dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Hay algo que debes limpiar en tu vida? ¿Hay algo que debes limpiar en tu corazón? Todo esto nos enseña que mucha gente religiosa se encuentra tan lejos de Dios como el más depravado de los hombres. Ahora, ten en cuenta la advertencia de Cristo en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y estamos hablando de la semana nuestra, porque estamos viendo personas que tienen un follaje hermoso, como la higuera con la que Jesús se topó en aquel día, con muchas hojas verdes, pero sin ningún fruto. Estos individuos profesan ser cristianos. Tal vez visitan la congregación. Es más, pueden ir regularmente. Leen la Biblia con cierta regularidad. Muchos se la aprenden de memoria. ¿Y qué decir? Oran antes de la comida. Tienen un lenguaje muy piadoso. Pero ¿sabes qué? Cuando tú los miras, no han producido los frutos de la verdadera fe. No les ves los frutos del verdadero arrepentimiento. Son aquellos que aún siguen sin perdonar, son aquellos que siguen caminando, masticando su propia vida sin tener una relación con el Señor. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo. Es ese regalo de Dios que se recibe únicamente descansando en Cristo, en su obra redentora. Pero todo aquel que realmente cree y se arrepiente manifiesta a través de sus frutos, la realidad de su fe y de su arrepentimiento. Es un creyente que obedece a Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. Es aquel que toma en serio la palabra, lucha contra la tendencia pecaminosa de su corazón, motivado por el deseo de agradar a Dios y glorificar su nombre. Es aquel que vive la palabra. Pero esta clase de persona de la que estamos hablando aquí se esconde detrás de sus actividades religiosas para no tener que lidiar delante de Dios con la realidad de su pecado, para no tener que lidiar con la necesidad de arrepentimiento. Han convertido la iglesia o la religiosidad en una cueva de ladrones. Marcos capítulo 7, versículos 6 y 7. Jesús les respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas
preceptos de hombres. Mira, estas personas están en el lugar correcto, diciendo las palabras correctas. Es más, son palabras bíblicas. Pero el deseo de exaltar el nombre de Dios y de buscar su gloria no es lo que domina sus corazones. Muchas personas han escogido el camino de la religiosidad en vez de coger a Cristo, porque la religiosidad les brinda una plataforma para exhibir sus propios méritos, para exhibir esos logros personales, mientras que seguir a Cristo comienza con el reconocimiento de que no tenemos absolutamente nada bueno en nosotros mismos que pueda recomendarnos en la presencia de Dios. La religiosidad le da gloria al hombre. Y es triste todo lo que estamos viendo hoy en nuestra sociedad. Mientras que el cristianismo le da toda la gloria a Dios en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esta es una gran diferencia que debemos tener en cuenta. Mira, no son los rituales en un templo lo que necesitamos para ser salvos, ni profesar que somos cristianos, sino confesar únicamente en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, ese que llevó a cabo en la cruz del Calvario, muriendo en lugar de los pecadores y viviendo la palabra. Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué no miramos Hechos 4:12? En ningún otro hay salvación fuera de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿En qué descansa tu esperanza? ¿En tu descendencia y religiosidad? ¿O en la persona y la obra de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Por qué no nos miramos en ese espejo y contestémosle al Señor? Si manifiestas en tu vida los frutos de la verdadera fe y el verdadero arrepentimiento, o eres como esa higuera llena de hojas, verde, pero completamente estéril. ¿Qué están viendo los que te rodean? ¿Qué ha visto tu familia en todo este tiempo? Miren, todo aquel que en verdad ha creído en Cristo tiene ese deseo interno de obedecerle a Él. Es aquel que toma en serio su palabra. Se mantiene en pie de guerra contra la tendencia pecaminosa de su corazón. Ama al pueblo de Dios. Se deleita en adorarle. Nadie será salvo por sus frutos, sino por su fe. Pero la verdadera fe se evalúa por sus frutos. Como resultado de esa fe, de ese compromiso, de esa decisión, de ese caminar, de ese vivir. Muchas veces es realmente triste y frustrante cómo vemos que la gente viva ignorando que ha sido creado para ser templo de Dios Altísimo. Cuando una persona decide seguir a Jesús, el Espíritu Santo hace morada en su vida. Y esta persona pasa de estar perdida a ser un hijo de Dios con verdadera vida espiritual. Miran, tú y yo deberíamos poner más atención y énfasis en Romanos 10, porque así estamos viendo que vive el mundo ignorando y esquivando muchas veces por causa de nuestra irresponsabilidad. No le hemos recordado esta noticia, no la hemos compartido con ellos. ¿Y cómo lo sabrán si no hay quien les predique? ¿Cómo serán salvos si no han oído, ni saben de aquel en el que deben creer? Evalúa. Evalúa tú como iglesia que te ha detenido. ¿Qué irá a quitar Dios de nuestras vidas de un momento a otro si no anunciamos las buenas nuevas? Jesús quiere que el Espíritu Santo, a quien Él dejó antes de irse, habite en el corazón de los creyentes. Y tú y yo lo tenemos en nuestra vida. Pero no se lo contamos a nadie. No lo compartimos con nadie.
Pero muchas veces se pregunta, ¿qué tiene que hacer? ¿Acaso tenemos que preparar un programa para llevar el evangelio? No, el programa ya lo hizo el Señor. ¿Por qué no miras Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Ves? El programa está hecho. ¿Por qué no miras Mateo 18:20? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ves? El programa está hecho. ¿Y por qué no miras 2 de Timoteo 2:1-2? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero ¿sabes qué? Afuera la gente ha muerto sin saber que fueron creados para ser templos del Espíritu Santo. Y si no lo decimos, nunca tendrán la oportunidad de seguir a Jesús y así ser casa del Dios Altísimo. El programa de Jesús es para contar la historia de la salvación e invitar a otros a aceptar el reto de seguir a Jesús, de entregar sus vidas al Señor y así ser morada de Dios, casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Primera de Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Como iglesia, no podemos ignorar 1 Corintios 3:16-17, que si has creído en Jesús, que si eres un seguidor de Cristo, eres casa de Dios. ¿Ustedes ignoran que somos templos del Dios Altísimo? Cualquiera que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No solamente has sido creado para ser templo de Dios, sino que fuiste creado para ser santo. Ser santo. Óyelo bien, santo. ¿Podría Dios habitar en un lugar que no es santo? La respuesta sencillamente es no. Cuando Dios habita, el lugar lo santifica. Hagamos un poco de historia. En la antigüedad, cuando el pueblo de Dios se degeneró en su relación con Él, se acercó a la idolatría y así llegaron a ocurrir cosas muy sucias. En la época de Acab, metieron baales dentro del templo de Dios. En otra época, hombres que eran levitas, familias de sacerdotes, comenzaron a relacionarse con mujeres que estaban ahí para cuidar el templo. Dios comenzó a ver esas cosas y comenzó a abominar el templo que había sido consagrado para él. Dios le escribe al profeta Ezequiel y le habla a otros profetas diciéndoles, mira lo que han hecho en mi templo, las abominaciones que están haciendo. ¿Qué hizo Dios cuando el templo se contaminó? Se retiró. No podía habitar más allí. El lugar que estaba dedicado a su nombre no pudo contener de nuevo su gloria, su Shekinah. ¿Y eso qué tiene que ver? Que lo mismo está sucediendo hoy. Lo mismo estamos viendo hoy en día. Por eso es necesario limpiar nuestro corazón. Sabiendo que si una persona no tiene una relación con Él, no hay un santuario listo para ser habitado por Dios. Mira, el Espíritu Santo te anhela celosamente. Es cierto, fuimos creados para que el Padre y el Hijo hagan morada en nosotros, como dice la palabra, y esto es para la gloria de Dios. El Espíritu Santo en el creyente provee, siempre ha proveído de poder. No hay que sentir vergüenza al identificarse con Cristo ante el mundo. Al contrario, debemos testificar con valentía.
Mira, no se trata de cuánta Biblia conoces, porque eso no es suficiente. Si tú buscas, el diablo conoce más Biblia que tú y yo juntos. Más bien se trata de que en ti habite el Espíritu de Dios y que por tu boca sea Él quien hable. Si tú predicas la palabra de Dios por medio de tu boca o por medio de tu testimonio, de vivir la palabra, pues el resultado va a ser que vas a agradar no solo a Dios, sino que va a ser para su gloria, va a ser de poder, va a dar fruto. Dios te respalda cuando lo haces. Es que Jesús lo dijo. Yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Pero para que tú hagas lo que Él quiere, tienes que estar lleno de la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, en otro tiempo éramos enemigos de Dios y teníamos una manera de pensar vana, carnal y según la corriente de este mundo, llenos de maldad. Sin Cristo somos infructuosos y débiles, pero si recibimos la naturaleza de Dios, comienzan a producirse las obras de Dios. Cuando nuestros ojos son los ojos de Dios, su Espíritu hará la obra de Él y en Él, a través de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, somos la casa de Dios. ¿Cómo sería de diferente si lo tuviéramos presente? Mira, en el pasado fue muy importante para los judíos el templo. El templo representaba la vida del pueblo. Pero Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Hoy Él habita en sus hijos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 9. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos. Tú y yo, piedras vivas que se edifican sobre la base del edificio, y el fundamento es Cristo. Y nosotros el edificio, la casa, y como piedras vivas, cada uno de nosotros, templo del Dios viviente. Pero como la piedra, hay que limpiarla, hay que pulirla. Y si tú y yo somos moradas para que el Padre y el Hijo habiten en nosotros, debe estar limpio ese corazón. Y si somos templo del Espíritu Santo, debemos cuidar nuestro cuerpo. Todo esto es necesario. Debemos evaluar cómo estamos en nuestro caminar. Un año diferente, un tiempo diferente, y nos ha servido para evaluarnos. Pero a veces no hemos tenido el tiempo de hacerlo. Por eso hoy te invito a que cada día nos evaluemos, como dice Pablo, examínese cada uno a sí mismo y limpiemos nuestro corazón. Vayamos a la cruz del Calvario, reconozcamos nuestros pecados. Ayer yo hablaba de casa, porque es un proceso que deberíamos hacer diariamente. Qué hermoso que podamos mirar la Semana Santa nuestra, porque siempre hemos visto la Semana Santa del Señor. Pero Dios ya hizo la obra, Cristo ya hizo la obra, ahora depende de nosotros.
Todos anhelamos que el Señor habite en nosotros. Todos anhelamos que el Espíritu Santo pueda transformarnos, pero a veces no nos evaluamos cómo estamos. A veces esa casa para Dios no está apta para que Él venga. Muchas veces, cuando alguien llega a nuestra casa y timbra, nosotros no sabemos qué hacer. Muchos entonces empiezan, mire, que llegó fulanito y toca cuadrar, toca hacer todo. Qué hermoso cuando se timbra, se abre la casa y se puede decir, siga. El Señor no dice en su palabra que quiere ser un visitante, alguien que va de paso. La palabra del Señor nos dice que Él quiere habitar en nuestro corazón, que el Padre y el Hijo quieren acampar en nuestros corazones. Por eso, qué rico que podamos empezar a caminar diferentes. Podamos sacar todo aquello que hemos llevado hacia la religiosidad y podamos vivir realmente esa relación con el Señor. Es necesario quitar todo aquello que impide que el Señor pueda estar. Aquello que contrista al Espíritu Santo. Aquello que tranca las bendiciones del Padre. Muchos oran, muchos claman, pero no han evaluado su corazón. Y eso ha impedido muchas cosas del trabajo del Señor. Por eso, qué bueno que podamos tomarnos de la mano del Señor y decirle, Papito Dios, henos aquí, Padre amado. Hoy no queremos seguir mandamientos de hombres. Hoy queremos realmente, Señor, tomarnos de tu mano, de la mano de tu Hijo, y pedir que el Espíritu Santo evalúe nuestros corazones, Señor. Muchas veces nosotros nos hemos evaluado y nos creemos bien, perfectos, sobrados. Pero cuando eres tú el que nos evalúa, cuando es la palabra la medida, es la estatura de Cristo la que nos mide nuestro crecimiento, nos damos cuenta que muchas veces, Señor, Padre misericordioso, hemos estado apartados de ti. En nuestro actuar, Señor, se nos ha olvidado, Señor, que el hacer hace parte del ser. Que muchas veces hemos predicado de palabra, pero no hemos vivido de testimonio. Padre bueno, sabemos que durante todo este tiempo, esta situación sacó lo que había realmente en los corazones. Y que hemos quedado en dos grupos. Alguien decía que en dos bandos, pero no se están enfrentando, simplemente cada uno ha cogido su caminar. Unos tomados de tu mano, otros lejos de tu palabra. Por eso, Padre misericordioso, hoy queremos, Señor Padre Santo, caminar en ti, tomar tu mano bendita, la mano de tu Hijo, y que sea la palabra, la luz que nos guía en nuestro caminar. Padre bueno, no queremos seguir igual, Señor, sino cada día creciendo, Señor, para que se vea, como dice la palabra, los frutos en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestras familias. Papito Dios, por todos aquellos, Señor, que aún siguen enfermos, Padre misericordioso, ya sea físico, ya sea emocional y espiritual, Señor, hoy los ponemos en tus manos, Padre misericordioso. Sabemos, Señor, que tu Hijo, Padre Santo, es el mejor médico que tenemos. Que Él también dijo que todas las enfermedades las había llevado en la cruz. Por eso, Padre bondadoso, hoy te pedimos, Señor, que sabiendo que tú ya hiciste la obra, que tu Hijo ya hizo la obra, que nosotros podamos hacer la obra en nuestros cuerpos, en nuestras mentes y en nuestro espíritu. Padre bueno,
A todos aquellos, Padre misericordioso, que están en momentos de duelo y de tristeza, hoy los ponemos en tus manos, Señor Padre Santo. Sabiendo, Señor, que solo tú puedes reconfortar estos corazones. Papito Dios, que muchas veces, a pesar de que te decimos que se haga tu voluntad, Señor, siempre nos duele, Señor Padre misericordioso, cuando alguien ha partido. Por eso, Padre bueno, hoy los ponemos en tus manos, Señor. Pero también, Señor, ponemos a todos y cada uno de los que están, Papito Dios, con esa incertidumbre, con ese estrés, con tantas cosas en su cabeza, Señor. A veces tienen exceso de pasado, a veces tienen exceso de futuro. Pero solo en ti, Padre misericordioso, los podemos llevar, Señor, sabiendo, Padre misericordioso, que tú haces lo mejor, Señor. Que les da la sabiduría a los médicos, Señor Padre misericordioso, para que ellos puedan obrar, Señor, en esas máquinas, Padre misericordioso, que tú has hecho tan perfectas. Pero también, Señor, que muchas veces los médicos han dicho, Padre misericordioso, que todo depende de ti. Padre bueno, pero también oramos por todos y cada uno de nosotros. De las familias ahí representadas, Señor, y de las familias de los que van a ver más adelante estas enseñanzas. Papito Dios, para que cada día, Señor, tú nos exhortes, Padre misericordioso, a limpiar nuestro corazón, Señor, porque somos como esa joya, Señor, que se va enmugrando, que se va llenando de polvo, Señor Padre misericordioso, a pesar, Señor, de estar en ti, Padre Santo, pero sabemos que en nuestro caminar, Señor, como hemos cantado muchas veces, se ha enmugrado la armadura. Por eso, Padre bueno, hoy te pedimos, Señor Padre Santo, que seas tú en nosotros, Señor, que nosotros podamos andar de tu mano bendita, de tener esa comunión, Señor Padre misericordioso, y que cada día, Señor, podamos estar más y más en ti, creciendo en tu palabra y dando frutos, Señor Padre misericordioso. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Muchas gracias a todos y cada uno de los que nos han escrito al WhatsApp. Muchas gracias de los que han compartido nuestras enseñanzas. Gracias a todos aquellos que las han visto. Y si tú crees que esta enseñanza le sirve a alguien, compártesela. Estas enseñanzas es para que aprendamos a caminar en un corazón diferente. Un corazón realmente para el Señor. Limpio, resplandeciente, pero sabiendo que debemos ir a la cruz. Porque nuestro caminar diario muchas veces se va enmurando. Si tienes alguna inquietud, si tienes alguna necesidad, escríbenos, ahí está nuestro WhatsApp. Con gusto estaremos pendientes. Gracias una y otra vez por dejarnos servir. Y no olvides, miremos no la Semana Santa del Señor, porque muchos no la sabemos hasta de memoria, sino miremos la Semana Santa nuestra con respecto al Señor, que esa Dios la conoce. Buenas noches. El Señor nos continúe bendiciendo.